Bien, estamos empezando con Norberto Bobbio ahora el tercer módulo, ¿verdad? Ya este es el último. Y les introduzco el tercer módulo de la siguiente manera. En el primer módulo habíamos visto las cuestiones más introductorias y procedimentales, metodológicas del curso en relación con los contenidos, en relación con el abordaje del curso. En la segunda, la idea era empezar a ver también, en algunos sentidos de cierta generalidad, problemas que podríamos ubicar, digamos, en problemas sociales en general, que podríamos ubicar a partir de cierta problemática que nos permitiera evidenciar cómo están insertados individuos y sujetos en el grupo social. O cómo podemos pensar el grupo social, la sociedad, digamos, una vez que nos hemos fijado en individuos y sujetos. Digamos, eso fue como el hilo conductor de la segunda parte del curso. Y ya en esta tercera, que ya el curso está prácticamente finalizando, lo que estaría proponiéndose es ya ver unos cuantos problemas un poco más específicos, ¿verdad? No tenemos que pensar que los módulos en ese sentido están completamente desconectados, sino que más bien van de la mano, digamos, el hilo conductual que los dirige a los tres es tanto el metodológico como el temático, ¿verdad? Y simplemente el abordaje que hacemos en cada uno de los módulos es como más puntual, ¿verdad? Ahora, en esta tercer módulo, esta tercera parte del curso, entonces se orientará a problemas, como les decía, un poco más específicos, como un poco más de aplicación. Esto no quiere decir que eso no haya estado presente antes, ¿verdad? Por ejemplo, este texto de Bobbio dialoga, me parece, muy fácilmente con el texto de Rancière, por ejemplo, el primer capítulo del texto de Rancière, ¿verdad? Entonces, podemos ir también tratando de ver esas discusiones, ubicándolas en ese sentido, ¿verdad? No sé si lo sabrán, pero Norberto Bobbio es uno de los juristas tal vez más importantes en el derecho del siglo XX y hizo contribuciones también importantes, digamos, a todo lo que tiene que ver con la filosofía del derecho, a todo lo que tiene que ver con particularmente estas nociones de derecho y sociedad, en este sentido es muy importante y muy influyente también en la filosofía. Murió relativamente hace poco, digamos hace 16 años murió, y bueno, pues todavía hay bastante que hablar sobre lo que propuso Norberto Bobbio. Entonces, ahora, vean que en este sentido Norberto Bobbio está presentando un problema particular, o mejor dicho, está presentando dos problemas particulares a partir de los cuales piensa, digamos, las relaciones entre individuos y grupos o entre grupos y grupos, ¿verdad? Que es el problema del prejuicio y una de sus consecuencias posibles, que es otro problema también de índole social y político, que es la discriminación. Entonces, trataremos de ir viendo cómo lo reconstruye. En este sentido, el texto de Bobbio también tiene una impronta, digamos, también metodológica, en tanto que su procedimiento de análisis al final incluso genera una manera, digamos, una perspectiva de análisis de los problemas que llamamos prejuicio, que parte por medio de pasos. Imagino que ustedes lo habrán visto. Entonces, empecemos con las definiciones generales, ¿verdad? Vamos a ver, un prejuicio. ¿Qué sería un prejuicio y cómo podríamos interpretar lo que podemos entender por un prejuicio?
además, es interesante pensar cuáles son esos contenidos, digamos, de prejuicio que eventualmente nosotros podríamos decir también nosotros tenemos, ¿verdad? En ese sentido, también es una posibilidad hacer consciente, digamos, una vez que uno pasa por este tema, algún contenido que de pronto uno no estaba puntualizando, digamos, de su esquema de creencias, a propósito del cual efectivamente uno está actuando a partir de un prejuicio. Entonces, de manera general, el prejuicio, bueno, etimológicamente hablando, sería entonces esa proposición, o podríamos decirlo, un conjunto de proposiciones, digamos, que ocurren de manera previa a algo más. Digamos, por eso esta primera parte de la palabra que indica esa anterioridad, el pre, ¿verdad? Esa anterioridad tiene que ver precisamente con el tener un conocimiento adecuado sobre el fenómeno del cual el prejuicio trata. El prejuicio en ese sentido es descriptor, es descriptivo de algo, ¿verdad? Nosotros tenemos un prejuicio, quiere decir que tenemos de alguna manera una versión explicativa o descriptiva a propósito de algún contenido determinado, ¿verdad? Y la hemos construido o la hemos adaptado o la hemos adecuado o la hemos heredado, como quieran verlo, ¿verdad? A partir de un uso, a partir de una construcción en la cual participamos o a partir de una construcción en la que no participamos, pero que sí usufructuamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Vean la definición que está dando Bobbio. Tiene varios elementos que van a ser relevantes. La primera es que es una opinión o conjunto de opiniones. Dije anteriormente que el prejuicio está de alguna manera determinado, o mejor, de alguna manera relacionado, más bien, con nuestro esquema de creencias. El esquema de creencias, entiéndase por él, digamos, estas nociones generales que tenemos sobre las cosas, a partir de las cuales nos explicamos el mundo, generamos un modelo simbólico de la realidad y también, y esto vean que epistemológicamente también tiene un sentido, o tiene tiene una noción, ahorita van a ver, y es que a partir de este esquema de creencias, nosotros ubicamos simbólicamente las cosas dentro de ese modelo explicativo. Acabo de utilizar la palabra sentido y es que se me salió, no quería usarla, porque lo que quería decir es que en última instancia, a partir del prejuicio o a partir de los prejuicios, ¿verdad?, se genera también un sentido de mundo, un sentido de las cosas, un sentido de las demás personas, un sentido también de los demás grupos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Norberto Bobbio lo que dice es que el prejuicio está en el ámbito de la opinión, o sea, epistemológicamente hablando, nos estamos comprometiendo simplemente con proposiciones que tienen validez limitada, aun cuando las hacemos pasar por proposiciones que tienen una validez que va más allá de la limitación en la que nosotros nos encontramos una vez que las externamos como opinión o una vez que las construimos, reproducimos como opiniones, ¿verdad? Ustedes recordarán, digamos, que una opinión precisamente es epistemológicamente débil. ¿Por qué? Porque simplemente, en última instancia, en el mejor de los casos, es justificativa a propósito de cierta explicación, pero no es vehiculizadora de la explicación por sí misma. Voy a tratar de explicar esto. Una opinión es simplemente algo que dice descriptivamente de alguna cosa, de algún objeto, de alguna circunstancia, pero que no tiene la posibilidad de justificar
y de exponer en el sentido de describir eficientemente cómo es que es esa manera de entender, cómo es que esa manera de describir o esa manera de ubicar simbólicamente, que es lo que he dicho, ¿verdad? Se gesta y eventualmente se puede sostener. En el chat tengo la pregunta de que si el prejuicio es doxa en el sentido de opinión. Sí, en el sentido epistemológico de esa distinción entre el mero opinar sin poder traer a colación adecuadamente las razones con las cuales se sustenta eso que estamos diciendo, sí, efectivamente, ¿verdad? Es doxa, sería doxa, efectivamente. Que sea epistemológicamente débil es importante, digamos, porque precisamente entonces lo que hace es que evidencia que su sostenimiento va a atender a otros criterios que no son el conocimiento adecuado de aquello que describe o de aquello que, a lo que señala, ¿verdad? Otra característica que tiene el prejuicio, según lo está explicando Norberto Bobbio, es esa acriticidad y esa pasividad, las cuales no son necesariamente similares, ¿verdad? Acrítico, ya habíamos visto en el curso que íbamos a pensar como crítica la capacidad de revisar límites en el sentido de alcances, ¿verdad? El prejuicio generalmente se recibe acríticamente, y esto lo que quiere decir es que no es habitual que nosotros revisemos reflexivamente los contenidos que opinamos en este sentido, o mejor dicho, en relación con esto, ¿verdad? Profe, Ok, sí, por favor. ¿a qué se refiere ahí cuando pregunta gratuito el estereotipo? Eh, bueno, lo vemos en unos 5 minutos. Ok, ok. Perfecto. Déjelo, pongámoslo ahí a marinar. Viviana dice que el prejuicio podría volverse activo cuando se convierte en discriminación. Efectivamente, ahí hay una acción, Viviana, efectivamente. Sin embargo, lo que estamos hablando aquí de la característica acrítica que tiene el prejuicio es desde el lado de quien lo sustenta, no en el sentido de que quien lo sustente no esté actuando, sino que no actúa, o sea, no lleva a cabo una acción específica cuando simplemente utiliza ese contenido de prejuicio sin cuestionarlo y sin reflexionar. A eso es a lo que se refiere Norberto Bobbio con esa pasividad y con esa acriticidad. Vamos a ver, si ustedes quieren encontrar prejuicios, un lugar a donde les recomiendo que busquen es en los refranes. Los refranes tienden a generar, hay quien dice que es sabiduría condensada y cosas por el estilo ahí, pero no, en los refranes hay un montón de prejuicios y además son bastante acríticos en el sentido de que uno se aprende un refrán y vamos a ver, si uno no tiene cuidado, uno de pronto simplemente da cuenta de que el refrán efectivamente es adecuado para lo que describe, ¿verdad? No sé, me pongo a pensar en refranes como aquel de que el que nace para maceta, el corredor no pasa, ¿verdad? Eso dentro de esa sabiduría popular, digamos, tiende a ser explicativo de un montón de actitudes de un montón de gente, ¿verdad? Pero es terrible porque entonces uno da por un hecho de que efectivamente hay algo así como un destino, simplemente es por poner un ejemplo, ¿verdad? Y así como este sería un ejemplo de cómo hay una recepción, digamos, acrítica de un contenido, es no darle, digamos, no darse uno el tiempo ni tampoco hacer el esfuerzo de ubicar, digamos, también dentro de reflexionar y de pensar cuáles son los límites dentro de los cuales opera ese contenido. O sea, es decir, es simplemente tener una opinión y no preocuparse, digamos, por sus alcances. En eso radica su acriticidad y su pasividad.
La pasividad es precisamente en el hecho de que yo renuncio a cierta agencia cuando simplemente pienso a partir de nociones generales que meten un montón de cosas en un saco, ¿verdad? Sin mayor criterio. No sé, Viviana, si con eso le respondo. Perfecto. Ahora, vean que aquí también hay un par de cosas que son importantes. La tradición y la costumbre, dice Norberto Bobbio. Como el prejuicio lo está explicando a partir de actitudes que son pasivas y acríticas, de alguna manera también las evidencia el prejuicio como algo que opera meramente mecánicamente, ¿verdad? Precisamente por esa falta de reflexión, por esa falta de pensamiento y por esa falta de revisión de límites que hemos venido hablando, ¿verdad? Ahora, le respondo a Marco. ¿Qué quiere decir con esto de que pongo entre signos de interrogación si los estereotipos son gratuitos? Bueno, los estereotipos de alguna manera son una clase de prejuicios, en el sentido de que tenemos ideas generales a propósito de la gente, simplemente también por opiniones muy generales, digamos. Y me pongo, por ejemplo, cuando, bueno, me imagino que quienes estudian filosofía se identificarán con el hecho de que uno dice que estudia filosofía e inmediatamente lo que empieza a operar es un montón de ideas generales sobre lo que significa estudiar filosofía, que a veces en el mejor de los casos son graciosas, digamos, en el peor de los casos son ofensivas, digamos. Por ejemplo, ahora, el problema es si los estereotipos son del todo gratuitos. Por ejemplo, ¿cuáles son los prejuicios generales de quienes estudiamos filosofía? Bueno, un prejuicio general es de que pasamos hablando de cosas abstrusas, súper abstractas, muy difíciles, ¿ya? Cualquier cosa que decimos no importa qué sea, no sé, vamos a dejar a la gente, sin capacidad de entender lo que decimos, porque quienes estudiamos filosofía solo decimos cosas raras, ¿no? Y ven, por ejemplo, una persona va, qué sé yo, donde un mecánico, y el mecánico, qué sé yo, a dejar el carro, y el mecánico le dice que tiene que ver no sé, el distribuidor, o que tienen que revisarle el árbol de levas, o que tienen que ver a dónde es que se le está haciendo un circuito no sé, al alimentador al inyector de gasolina. Y aunque uno no entienda absolutamente nada de lo que están hablando, uno simplemente parte del hecho de que, claro, él sabe lo que está diciendo y por supuesto que pues, confiamos en lo que está diciendo, porque también para eso va uno de un mecánico, para que le arregle el carro, cosas por el estilo. En cambio, uno que estudia filosofía, a veces no ha dicho, a veces uno dice sustancia y ya la gente dice ya está, ¿verdad? Uno dice epistemología y la gente dice, sí, ya no entendí, ¿verdad? Precisamente porque ciertamente en filosofía, como campo técnico que es, hay un montón de conceptos que son significativos precisamente para quienes cultivan el campo. Ahora, a partir de ahí, digamos, el estereotipo de que la filosofía tiene ciertas oscuridades no es del todo gratuito. Lo que es gratuito es no dar el chance para entender también que la filosofía tiene mucho que decir sin que necesariamente pase precisamente por esa oscuridad. Por eso es que digo que no son gratuitos del todo los estereotipos, ¿ya? O sea, y bueno, es cuestión de abrir cualquier libro de filosofía para entender que muchos de los estereotipos que hay sobre la filosofía, pues muchas veces se cumplen, ¿ya? Ahora, de ahí al prejuicio hay alguna especie como de salto. No sé, Marcos, si con esto respondo tu pregunta. Sí, profe, queda más claro. ¿Ven? Y bueno, y el punto es este.
que generamos generalmente estereotipos a partir de un montón de cosas. Emanuel tiene la mano levantada. Sí, profe, era una pregunta. Es que usted antes mencionó que los estereotipos son un tipo de prejuicio, Sí. pero un estereotipo puede ser positivo, ¿no? O sea, como por ejemplo la imagen que uno tiene de los japoneses de que son muy inteligentes, pero Eh, el prejuicio no es siempre negativo. No, vamos a ver, hay prejuicios que también son en ese sentido positivo, en el sentido de que lo que terminan describiendo y el sentido que le dan a la cosa que describe, lo pone más bonito, por decirlo de alguna manera. El problema es que, dada la definición de Bobbio, y yo estaría, digamos, dispuesto a defender esto que le voy a decir, es que creo que también hay prejuicios que operan en positivo, en el sentido de que sin que efectivamente se corrobore algo, sin que efectivamente eso necesariamente sea así, nosotros operamos de manera positiva a propósito de algún fenómeno o de algún grupo de personas. Le voy a poner otro ejemplo de un prejuicio que opera, digamos, en positivo, ¿verdad? Habría que ver qué tan positivo es, pero, por ejemplo, les hago la pregunta. Eh, no sé si alguna vez les ha tocado presenciar el entierro de un menor de edad, de un niño. ¿De qué color es el ataúd generalmente? ¿Y por qué? Alison responde, blanco. ¿Y por qué? ¿Por qué el ataúd en el que se entierran niños es blanco? Supongo que remite como a la inocencia o a la pureza. Claro, y eso, dígame si no es un prejuicio. Es simplemente partir del hecho de que los niños son puros. Es más, dentro de nuestro contexto sociocultural y religioso, lo que se dice es que los entierran en un ataúd blanco porque por ser puros son angelitos, ¿ya? Y eso es todo un prejuicio. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del hecho de que los niños son puros, impolutos, buenísimos. Y eso no es cierto. O sea, o no necesariamente. ¿Ya? Los chiquillos también son bichos malos, interesadísimos y egoístas. Y eso hasta se puede explicar por las etapas de desarrollo por las que están pasando. Pero eso de pensar que un niño no es malintencionado o que es un angelito es un prejuicio cultural, ¿verdad? Y opera en positivo, en el sentido de que pone aquello sobre lo que está operando, digamos que lo pone en más bonito o en mejor. No sé si con eso me doy a entender, Emanuel. Sí, profe, ya entendí su punto, pero o sea, me sigue quedando la duda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el estereotipo y el prejuicio? O Ah, sea, si los dos pueden ser positivos. sí, que el estereotipo es una idea general. Ahora, no toda idea general es necesariamente un prejuicio. A veces es simplemente una generalización. Por ejemplo, la idea general de que, bueno, de que en la filosofía, de que todo mundo que estudia filosofía tiende a hablar raro u obscuro, eso es una idea general. Un estereotipo también, el problema es, perdón, el prejuicio, más bien, el problema es que tiene una carga también valorativa. O sea, vamos a ver, el hecho de que en filosofía se hable de manera abstracta o con conceptos que son difíciles de entender, eso yo lo puedo convertir en una noción general sin que tenga necesariamente una carga valorativa. Yo puedo decir, bueno, sí, en filosofía hablan en abstracto, ¿verdad? Pero de ahí no se sigue ni que eso sea algo bueno o ni que sea eso algo malo. En cambio, el prejuicio sí tiene una carga valorativa. Como decíamos ahora, vos mencionaste los prejuicios en positivo o en negativo, y por eso te surgía la duda de si el problema de pensar a los japoneses, tal como lo decías, si no era un prejuicio en positivo. Entonces, no sé si ahí pude explicar un poco claramente cuál sería la diferencia. Sí, claro, gracias, profe. Con gusto, con gusto. Entonces, el punto es esa noción valorativa, ese contenido valorativo. Ahora, aquí también otra pregunta que es importante es si tenemos prejuicios, si será que nosotros también pasamos
por poseer algún tipo de prejuicio a propósito de algún tema determinado. Esta pregunta es más propositiva de lo que parece en primer lugar, porque en última instancia bien puede ser que nosotros nos hagamos la pregunta de si tenemos prejuicios y de que tan prejuiciados estemos a propósito de algo o de algunos contenidos en específico que ni siquiera nos demos cuenta. Y precisamente también por eso es esa noción de en el nombre del prejuicio puede remitirnos a una etapa prerracional, digamos, prerreflexiva, decía Maliandi en algún momento, a propósito también de las nociones generales que nosotros manejamos. O sea, vamos a ver, a veces de pronto uno, a partir de alguna explicación o a partir de alguna circunstancia, cae en cuenta, mira, yo no tenía en cuenta que yo efectivamente tenía este prejuicio u operaba a partir de este prejuicio. No sé si les habrá pasado, ¿ya? Pero a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Y bueno, eso, a partir de ahí, obviamente, después viene un proceso de reflexión y más, pero es curioso, digamos. Entonces, la pregunta sobre si estamos libres de prejuicios y si conocemos nuestros prejuicios, es una pregunta que es curiosa, porque precisamente, curiosamente, y a partir de lo que estaba preguntando Viviana ahora, el poder referirse uno mismo a sus propios prejuicios empieza a sacar esas opiniones de este entorno acrítico y pasivo. Ya el hecho de empezar a reflexionar sobre ellos y a convertirlos en objeto de pensamiento, empieza a sacárnoslos de ese ámbito. Como que dice, ya es como un primer paso, ¿ya? Para una, voy a decirlo así, para una adecuada reflexión a propósito del tema. Bien. Ahora, como ya lo habíamos mencionado, en tanto que para Bobbio los prejuicios son acríticos, Bobbio lo que va a decir es que pertenecen a la esfera de lo no racional y que por lo tanto tiende a ser más bien pasional y visceral. Tiene que ser racional y visceral en el sentido de que también tiene que ver con, de alguna manera, digámoslo espinocianamente, ¿verdad? Se relaciona mucho con cierto tipo de afectividad, ¿ya? Con la cual, digamos, le damos el lugar simbólico a aquello a lo que nos referimos con él. Por eso, Bobbio dirá que el prejuicio es precisamente o particularmente difícil de desmontar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muy arraigado, ¿verdad? O sea, lo que, y pensémoslo así, generalmente estas nociones generales, estos prejuicios, son algo con lo que uno ha venido creciendo y se ha venido desarrollando muy probablemente desde su más tierna infancia. Y una vez que eso ya se va quedando y se va quedando y está ahí latente y además uno lo ve en ejercicio de cómo la gente se relaciona entre sí, llega un momento en el que cuando hay que pensar una posibilidad alterna a lo que el prejuicio describe, es muy difícil. Porque a veces incluso nuestras herramientas simbólicas pueden ser insuficientes. A veces el pensar estas cosas de manera alternativa implica una ruptura también profunda con nuestro entorno discursivo, con lo había dicho anteriormente, con nuestro sistema de creencias y con los criterios a partir de los cuales nuestros universos discursivos y nuestros sistemas de creencias se generan. Leo el chat, dice Cristina, tanto el estereotipo como el prejuicio son moralizaciones a priori. Tal como menciona, como apunta el autor, o sea, Bobbio, son explicaciones de mundos superficiales y no superficiales y no, vamos a ver, Cristina, aquí, ¿y no crees que el estereotipo y los prejuicios están presentes en la construcción individual del mundo? ¿Podrías explicar esta última parte? Sí, es decir, que ¿me escucha? Sí, adelante. Ok.
que no veo cómo la construcción del mundo puede estar sin prejuicios y sin estereotipos. Es decir, no existe tal cosa como un mundo construido que no tenga presentes esos dos elementos. Claro, no hay el grado cero del prejuicio, digamos así. Exacto. Claro, ahora, lo que sí se puede hacer es, digamos, a partir de la revisión de los contenidos, revisar precisamente en qué consiste, por ejemplo, este contenido que vos mencionas de la moralización a priori, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, sí puede, digamos, cambiar de alguna manera el entorno en el cual el prejuicio funciona y cómo funciona, digamos. Sí. Vamos a ver, en ese sentido, los prejuicios también podemos decir que son hipótesis generales con los cuales también nos movemos en el mundo, a partir de lo que está diciendo Cristina. ¿Estarías de acuerdo, Cristina? Desde un punto de vista más antropológico, sí. Ahora, el punto, gracias, Cristina. En este sentido, digamos, a partir de lo que está diciendo Cristina, podríamos decir, de repente, es improbable que andemos en el mundo en ese grado cero de prejuicios, tal como lo acabamos de mencionar. Lo que sí es que no hay nada que nos diga que necesariamente tengamos que suscribir el contenido de ningún tipo de prejuicios, ¿verdad? Y eso es lo que eventualmente da opción para que lo reflexionemos de manera crítica. O sea, ¿qué quiere decir esto? No hay ningún prejuicio que de suyo sea completamente necesario para que podamos, para que podamos subsistir, digamos. Y en ese sentido, todos estos esquemas de creencias pueden revisarse. El problema, como dirá Bobbio, es que efectivamente son difíciles de revisar por razones diversas, digamos. Y una vez que se revisan, además, podríamos agregar, una vez que se revisan y que se tratan de desmontar, también es bastante fácil que se encuentren resistencias a propósito de el pensar alternativas o vivir de manera alternativa a lo que estos prejuicios y estos estereotipos de manera general de alguna manera van diciendo. Entonces vean que aunque el prejuicio inicia de alguna manera en un ámbito meramente descriptivo, de alguna manera también se convierte en un elemento prescriptivo de las relaciones sociales. En el sentido de que una vez que naturalizamos aquello que estamos describiendo a partir de prejuicios, consideramos que, o más bien, operamos como si las cosas deben o debieran, o como si estuviera bien que las cosas siguieran reproduciéndose de la misma manera, que las cosas siguieran operando de la misma manera, dentro de los mismos límites y con los mismos parámetros, de alguna manera. Veamos una noción que introduce Bobbio para después introducir el problema, o más bien la explicación de las fases, ¿verdad? Muchas veces esto en lo que se fija el prejuicio o en lo que se fija el estereotipo, ¿verdad? Tiene que ver con la diferencia que podemos establecer entre individuos o entre grupos, ¿verdad? Y estas diferencias, que Norberto Bobbio las presenta también en el texto, pueden ser de dos índoles. Por un lado, puede existir entre individuos o entre grupos de individuos desigualdades de índole natural o desigualdades de índole social. Las primeras son aquellas en las cuales los individuos presentan diferentes peculiaridades o diferentes rasgos sin que, digamos, que la voluntad
propiamente hablando de los individuos que presentan esa característica, esa peculiaridad, ese rasgo, tenga mucho que ver con la determinación de esa característica o esa peculiaridad. Por ejemplo, digamos, hay ciertas diferencias que son evidentes, por ejemplo, entre poseer un color de piel o poseer otro. ¿Ya? No falla. Cuando uno explica esto, la gente siempre trae a colación a Michael Jackson, ¿verdad? Que él sí pudo cambiar el color de piel y cosas por el estilo. Pero el punto es que no, digamos, no es lo habitual, ¿verdad? Y, por ejemplo, es evidente que efectivamente hay colores de piel que son distintos. Esa distinción, a partir de un rasgo como este, es lo que Bobbio llamaría una desigualdad natural, una diferenciación natural. La desigualdad de índole social no tiene que ver, o más bien, puede partir del hecho de esa desigualdad natural que hemos mencionado anteriormente, pero en lo que consiste básicamente es en adjudicar, digamos, un lugar simbólico a esa peculiaridad, ¿verdad? Y a partir de eso generar entonces una desigualdad que no se fija solo o principalmente en esa diferenciación natural, sino que establece una diferenciación que es convencional, o sea, que implica la manera en la que implica y se basa en la manera en que el grupo social establece las formas de actuar, las formas de operar, los usos, las costumbres, las dinámicas de poder, las dinámicas de relacionabilidad, las posibilidades de definición de instituciones o cosas por el estilo. La desigualdad social, entonces, depende de decisiones que toman algunos agentes dentro del grupo social, ¿ya? Algunos o todos, eventualmente habría que ver específicamente los casos. Bobbio lo que dice es que la desigualdad social incluye o introduce dentro del esquema de relacionabilidad, introduce ciertos problemas. ¿Por qué? Porque impone una diferencia de manera completamente artificial y en lo relacional y en el acceso a, por ejemplo, a poder y en la definición de ciertas asimetrías, digamos, a partir de esas decisiones, a partir de esa asignación, digamos, de lugares, de papeles, también de expectativas, ¿verdad? Y también de posibilidades, ¿ya? Se le impone a los individuos, a partir de algo que no depende de ellos, un lugar, digamos, un lugar de operación, un lugar de acción, un lugar y también un límite de acción, un límite de agencia, ¿verdad? Obviamente, aquí también, un poco a propósito de la observación que hacía Manuel anteriormente, aquí también, de alguna manera, trasciende que, obviamente, es lo que es tratando de explicar un problema, algo que termina siendo indeseable, ¿verdad? Que la desigualdad social opera en función de la construcción de ciertas asimetrías. Y por lo tanto también en la construcción de ciertos problemas, digamos que en el sentido de problemas por resolver, problemas que tendrían que ser superados. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, algún comentario. Todo va bien. Bien. Con esto de la desigualdad, entonces, ven que la desigualdad de alguna manera apela a lo que se puede evidenciar a partir de lo meramente descriptivo. Y que la desigualdad social, entonces ahí ya no tiene que ver solamente con lo descriptivo, sino también tiene que ver con lo valorativo. Digo esto porque a partir de eso es que Bobbio va a explicar puntualmente el proceso de discriminación como un proceso que va de la mano, ¿no?,
también con estos elementos que permiten la generación de prejuicios, ¿verdad? Pero ahora sí llegan también a verse sus consecuencias específicas. Llegan a darse también, digamos, efectos específicos. Por eso es que la discriminación, digamos, como problema ético o político, la vamos a entender como una acción, ahora sí, concreta, con algo que efectivamente se lleva a cabo. Viviana, que preguntaba anteriormente a propósito de que si una vez que el prejuicio se vuelve activo en la discriminación, bueno, ese volverse activo, lo que estaba previendo Viviana en su pregunta, era a propósito de que efectivamente la discriminación es una acción puntual, ¿ya? Es una acción que se lleva a cabo. Y que, dice Bobbio, quebranta de alguna manera el principio de justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera la discriminación en esa decisión convencional que estamos, a la que le estamos dando seguimiento, digamos, en la desigualdad social, se convierte también se convierte en la imposibilidad de alguien o de un grupo de tener acceso a algo que a partir de ciertos criterios podríamos explicar como, como propio, como algo a lo que más bien debería tener acceso. Aquí hay que puntualizar algo, y es que Bobbio define la discriminación como injusta, que ya más o menos a eso me referí un poquito, digamos, en el sentido de que quebranta el principio de justicia, que de alguna manera adjudica a cada quien lo que le debería corresponder. Y además dice algo que es interesante, además es interesantísimo viniendo de un jurista, y es que la discriminación es también, según la presenta Bobbio, ilegítima. Pero obviamente aquí la legitimidad no puede ser la legitimidad que da la ley. Por eso es que decía que es muy curioso que esto venga de un jurista. ¿Por qué? Porque si hacemos caso a Hobbes, por ejemplo, y a toda esta corriente que establece que en última instancia la que define qué es lo que es justo es la ley, sabemos que hay un montón de ejemplos de momentos en los que podemos corroborar actos de discriminación que están refrendados por el cuerpo de leyes. O sea, tendrían legitimidad en el sentido de que están resguardados por ley. Por ejemplo, hace 100 años las mujeres tenían prohibido votar, ¿verdad? Y esa prohibición estaba recogida en el cuerpo de leyes. Entonces, ¿a qué se refiere esta ilegitimidad a la que está hablando Bobbio? Bueno, parece ser que Bobbio en este sentido está apelando a una noción de justicia y a la legitimidad que daría esa noción de justicia, podemos decirlo, por fuera de la ley, pero también podríamos decir por encima, incluso de la ley, lo cual es curioso. Y lo cual da para mucho, digamos, problematizar a propósito de qué tanto existe la justicia por fuera, digamos, de la convención. Y qué tantas limitaciones efectivamente tiene la justicia como criterio, siendo que la convención también puede ser lesiva de algunos individuos o de algunos grupos, y eso puede ser recogido incluso por las leyes en general. Bien, tengo que ya es la 1:50. Podemos hacer aquí la pausa en este momento. Atendería si tuvieran alguna pregunta o si no, nos iríamos a hacer la pausa.